contrasta con este otro gráfico que Juan Ignacio Crespo publica esta mañana en su newsletter, en el que dice: ¿cuál es el problema para un IPC, para una inflación? ¿Se acuerdan que ayer les decíamos? Una de las grandes preguntas es: ¿hemos alcanzado el pico? Vale, ¿y cuánto es el descenso? ¿Cae como una pluma la inflación, tipo precio de la gasolina, o cae a plomo como una piedra? Bueno, pues Juan Ignacio Crespo dice: hay un dato muy preocupante ahora mismo, y es este: el crecimiento del crédito, sobre todo a la industria, que nos estaría llevando hasta primavera del 2023 una inflación persistente, de tal manera que todas las presiones inflacionarias seguirían en el tablero de ajedrez, y por mucho que la FED suba tipos de interés, si el crédito sigue disparado, lo vimos hace un par de días con un gráfico de las tarjetas de crédito del consumidor que gastaban a puertas, si el crédito de la industria norteamericana por resolver temas de semiconductores, por resolver temas de energía, por resolver temas de crisis alimentaria, sigue disparado, no encontrará paz la inflación y continuará exacerbada. Si esa inflación sigue disparada, la FED, estos datos le darían la razón para meterle una subida de 100 puntos básicos, llevar el bono americano al 4% a 10 años, el bono americano a 10 años a 4%, y llevar la tasa hipotecaria al 6,5-7%, tasa hipotecaria que va también alineada en paralelo con la tasa de préstamo, que también subiría a tipos históricos en la última década. De tal manera que esta situación, este posicionamiento de la inflación, con el dato además que hemos visto antes de Producto Interior Bruto, nos lleva a una sola opción en el mercado, que se llama estanflación, que venimos diciendo desde hace, lo vienen diciendo muchísimos analistas desde hace meses, pero que ni el BCE quiso nombrar. Ayer Hoffman sí que por fin lo dijo, ni la Reserva Federal quiere nombrar. Miren, este camino es estanflacionario seguro, y la única duda que queda es si tendremos un aterrizaje suave de la economía o está colapsando, como se ve en el Producto Interior Bruto, en el GDP Now de la Fed de Atlanta, y entonces abróchense los cinturones. Porque Ray Dalio decía ayer: oigan, con toda esta fotografía, dice Ray Dalio, los tipos se van al 4,5. ¿Pero alguien tiene alguna duda de que los tipos se van al 4,5 o al 5? Si la inflación persiste hasta primavera del año que viene, significa que va a persistir entre el 7 y el 8,5, porque además la inflación persistente tiene un problema, y es que es oscilante. Es que cuando crees que te ha bajado la fiebre, de repente tienes un pico 5 horas después porque has dejado de tomarte la medicina. Y eso sucede igual en la inflación, de tal manera que los mercados están ahora mismo aquí, porque Ray Dalio dice: oiga, tipos al 4,5, 20% de caída. Oiga, es que lo que estamos hablando es que en un entorno en el que la inflación persiste y la FED sube tipos, porque no tiene otra manera de hacerlo y no sabe ni quiere hacer otra cosa, entonces el mercado le queda un desplome descomunal desde ahora. Nos podemos engañar todos en las elecciones de midterm, ver un poco de subida, pero ver que la persistencia de la inflación vuelve a llevar a una caída en 2023, perfectamente. Ahora, ¿se pueden romper los pronósticos del rally de fin de año y ven un mercado mucho más bajista? Piensen que ahora mismo está extremadamente bajista en el índice de Bank of America. De tal manera que ¿dónde está el suelo del mercado? Porque el suelo del mercado en una economía que colapsa no está en los 3.500, SP500. Está en los 2.500 o está en los 2.000. Eso es de lo que está hablando ahora mismo Ray Dalio en la jornada de ayer, lo que dijo Elon Musk ayer. En ese escenario que hemos visto antes del GDP Now, se ve claramente lo que Elon Musk y Cathie Wood le decían a la Fed. Uno de una manera más agresiva, que era Elon Musk: baje los tipos. ¿Por qué? Porque hay elementos deflacionarios. No significa que la inflación no vaya a seguir subiendo, pero la recesión económica por esos elementos deflacionarios puede ponerte en jaque la economía. ¿Qué es en jaque la economía? Puedes tener un problema en el medio plazo de empleo, que ahora no ves, porque no lo quieres ver, Reserva Federal, gobiernos en Europa
Es decir, aquí en España nos falta abrir botella, ¡vamos a celebrar! 13% de paro. ¿Hacia dónde puede caminar? Una inflación persistente, una recesión profunda en términos de empleo que todavía nos están viendo. Pero ojo con este dato de Juan Ignacio Crespo alineado con el GDP Now, porque rompe la fotografía para la Fed. La rompe de cara a la semana que viene. 100 puntos de subida. GDP Now, ¡boom!, al suelo. Economía norteamericana al suelo profundo, a una recesión profunda. No subes 100 puntos básicos, ¿cómo frenas el movimiento de petición de crédito? Repos. Miren las claves del día, porque tenemos a China también en una situación complicada de crecimiento, tenemos a China dando síntomas